2 minuticos daremos inicio a la lección divina. Los invito a tener cuaderno y Biblia para poder realizar este momento de oración. Para ustedes unas buenas tardes. Me cuentan si se escucha mejor así o se escucha mejor usando el micrófono. Yo voy a dejar para que nos ayude también un poco a ir meditando, pero me dicen por favor cómo se escucha mejor.
Y aquí en el Facebook yo me daré cuenta, ustedes me comentan si es mejor con el micrófono o si se escucha mejor así, para que podamos iniciar sin ningún contratiempo este espacio de lección divina. Bueno, voy a seguir hablando así mientras me dicen si se escucha o si no, uso el micrófono para que puedan escuchar mejor. Como sucedió a mediodía con la Eucaristía, pues hoy tenemos el celular que acostumbramos tener en las misas. Hoy no nos dio, no sé por qué, no ha querido darnos la transmisión en horizontal. Pero vamos a, de todas formas, aprovechar, así sea en vertical, esa pantalla se vea media, aprovechar este espacio. Bueno, así Aditas había querido compartir con ustedes la lección divina, pues obviamente la semana pasada no se dio porque tuvimos las catequesis del Triduo Pascual y todo lo de las celebraciones de la Eucaristía, de la Semana Santa. Pero, entonces, hoy sí quiero que realicemos este espacio de la lección divina, que es la lectura orante de la palabra de Dios. Vamos a tratar, me dicen que se escucha entrecortado, me avisan si se está escuchando mejor así con el micrófono entonces. Yo mientras tanto les quiero invitar, tengan a la mano su Biblia personal, ojalá pues que cada uno de nosotros tengamos una Biblia propia. Me acuerdo que en enero, el 26-27 de enero, la parroquia invirtió en 1000 Biblias y en la celebración eucarística del Domingo de la Palabra, muchos reciben la Sagrada Escritura. Qué bueno que la aprovechen. Si no tienen la Biblia, pues minutos de amor, que también sé que muchos lo han conseguido. Aquí todavía nos quedan. Yo la semana pasada estuve entregando varios a mucha gente que quiso y también uno puede así subrayar un poquito las notas. Bueno, vamos a introducir un poquito qué es la lección divina para que podamos dar paso como tal a este momento de oración con esta metodología que tiene la Iglesia. En primer lugar, recordemos que los cristianos no son religión de libro, somos experiencia de fe en la persona de Jesucristo, vivo, un Señor resucitado. Y el Señor Jesús se ha quedado en la revelación. Dios se ha revelado y se ha mostrado de diversas formas. Nosotros podemos conocer a Dios a través de la creación, a través de los acontecimientos, a través de la historia, a través de nuestra propia vida. Tengamos presente que Dios también se ha querido revelar dejándonos un medio escrito, las Sagradas Escrituras. Pero esa no es la única palabra de Dios revelada. Hay una palabra que está en la tradición, que es lo que la Iglesia ha enseñado por más de 2000 años.
lo que transmitieron los apóstoles, las comunidades cristianas, y eso ha seguido hasta el día de hoy. Los papas y obispos con su magisterio han servido a esa tradición. Entonces, nosotros no somos un libro, por eso los católicos no estamos llamados a aprender como loros citas de memoria, a repetirlas y a lo mejor a interpretarlas como nuestro amaño. Estamos llamados a escuchar la palabra de vida, que es Jesús, en el hermano, en la Eucaristía, en el pobre, en la creación, en mi propia vida y obviamente pues está en la Sagrada Escritura. Eso como primero. Como segundo, entonces, ¿qué es la lección divina? Lección significa lectura, y divina es porque es la lectura orante de la palabra de Dios. Ya eso nos indica que no es como leer un libro de literatura o un libro científico, no es para investigar, no es para hacer un curso bíblico. La lección no es un curso bíblico, un curso teológico. La lección es la forma de leer la palabra, pero para llevarla a la vida. Y la lección nos cuentan los monjes, que comenzó sobre todo con los padres del desierto, y en el PAN a la escuela de mística los lunes a 7, en tiempo normal. ¿Saben quiénes son los padres del desierto? Los padres del desierto centraron su vida en el Evangelio, en la palabra de Dios. Un ejemplo de ello es San Jerónimo, del siglo IV. San Jerónimo estuvo mucho tiempo estudiando la palabra escrita, incluso nos la tradujo del hebreo, del arameo, del griego al latín, lo que se llamó la Gran Vulgata. San Antonio Abad, San Pacomio centraron su vida en el Evangelio. Y mucho más adelante, San Benito de Nurcia, y también cuando surgen las órdenes mendicantes, le dicen a San Francisco, Padre Francisco, ¿cuál será nuestra regla? Y él dice, nuestra única regla es el Evangelio. Entonces es una vida centrada en el Evangelio. Gracias al Concilio Vaticano II hemos vuelto a llamar a todos los católicos a centrar su vida en el Evangelio, que como lo he dicho varias veces, no es un libro, es la persona misma de Jesús. La Dei Verbum del Concilio Vaticano II, la primera constitución del Concilio del año 1962 al 65, nos pide que fundamentemos nuestra fe en eso, en las Sagradas Escrituras, en la tradición, en la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Ahora, se está escuchando, ¿cierto? Polarte me dice que no escucha, pero más arriba me dicen que sí se escucha. Bueno, ahora entonces yo los quiero invitar para entender lo que los padres del desierto y los monjes nos han dicho es la lección divina se compone de unos pasos, pero estos pasos los han enseñado los mismos monjes, no son como unas gradas en las que se va subiendo dejando la otra atrás, no es una escalera derecha en ascenso, sino que es una escalera en espiral. Lo que quiere decir es que cuando vamos subiendo una grada a otra, nos vamos a encontrar de nuevo situados en el punto de inicio, o en el punto segundo, o en el punto tercero. Cuando estamos en el último espacio, en el último, digamos en el último peldaño, podemos retomarlo del primero o lo del segundo, y así sucesivamente es cíclico, no se acaba. Entonces, la lección divina no es de una hora, la lección divina hay que hacerla diario, es de toda semana, con un solo versículo de la palabra durante la semana puede dejarlo resonar en la mente, en el corazón, y obviamente Dios allí también nos va hablando, nos va narrando todo. Bueno, entonces hay 4 pasos esenciales. Primero, la lección, es decir, leer. Aquí se responde a una pregunta. ¿Qué dice la palabra? Segundo, la meditación, es decir, meditar. Aquí se responde a la pregunta, ¿qué me dice la palabra? Tercero, la oración. La oración, aquí la pregunta es,
¿qué le respondo a la palabra? ¿Qué le digo? ¿O qué me hace decir? Es como acción-reacción. Aquí hay reacción hacia la palabra, orar. Cuarto, contemplación, que es precisamente la contemplación, es decir, lo que la palabra de Dios me muestra. ¿Qué muestra? ¿Qué me hace ver? Y esto algunos teólogos le han añadido a esta contemplación la acción. Entonces, ¿qué me muestra para la acción? Para lograr como un quinto paso. Y antes de estos, obviamente, nada que oremos en la iglesia, nada que celebremos litúrgicamente, nada que hagamos plegaria, lo podemos hacer sin la presencia del Santo Espíritu. El San Pablo dice que por el Espíritu nosotros decimos Abba, Padre. Entonces, es lo primero, como el paso cero, por decir el paso introductorio que tenemos que hacer es invocar el Espíritu Santo. Bueno, yo les invito a lo siguiente. Yo voy a ir grabando, esto queda en el Facebook grabado, y en caso de que no se logre ver bien hoy, yo lo vuelvo a publicar ya como un video compacto. Lo que pasa es que aquí no tengo muy buenos medios y algunos dicen que seguro es que está viendo como una fallita del internet. Ojalá que se pueda dar. Bueno, entonces vamos a pasar entonces al primer paso. Para esto yo los quiero invitar a que nosotros cerremos un momentico los ojos, nos concentremos en este espacio, en el protagonista, en el que ha movido, ha inspirado las Sagradas Escrituras, los sagrados autores, el Espíritu Santo. Yo le invito a usted para que ahí desde su casa cierre sus ojos, trata de no hablar con nadie, ojalá ya hayamos ubicado un espacio a solas, o si estás en familia, pues que estén concentrados. Comienza a respirar suavemente, sintiendo entrar el aire, que en hebreo se dice ruach, soplo. Sintiendo cómo exhalas. Si el cuerpo necesita ese aire, de ese viento, de ese oxígeno para poder vivir, cuánto más nuestro ser necesita el Espíritu de Dios, el Ruach, el Neuma, el Santo Espíritu, para poder discernir lo que Dios nos quiere decir. Siente el Espíritu en ti. En el bautismo lo recibiste. En la confirmación llegaste a su plenitud. Fuiste sellado. Como si estuvieras gritando, pero sin mover los labios, en el corazón comienza a decir: ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Él está, pero también quiere que lo invites. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo.
así con tus ojos cerrados, hagas tuya esta oración. Que Santo Tomás de Aquino nos ha dejado para poder estudiar las Escrituras, pero sobre todo para discernir lo que Dios quiere de nosotros. Cierra tus ojos y toma como tuya esta oración mentalmente. Oh Dios, Creador nuestro, altísimo principio y fuente verdadera de luz y sabiduría, dígnate infundir un rayo de tu claridad sobre las tinieblas de mi inteligencia, removiendo la doble oscuridad con la que nací, la del pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuentes las lenguas de los niños, instruye la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facilidad para aprender, sutileza para interpretar y gracia abundante para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Sigue pidiendo, ven Espíritu Santo, y deja que el Señor llegue a tu corazón. Y aquí delante de la presencia de Jesús en el sagrario, te invito a escuchar esta canción como modo de oración. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed. Espíritu Santo, ven a mí, derrama tu fuego y tu poder, actúa en mí, actúa en mí, actúa en mí. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed de ti. Espíritu Santo, ven a ver, derrama tu fuego y tu poder, actúa en mí,
Yo los quiero invitar entonces para que tomemos el Evangelio. En el Facebook escribí el texto bíblico, ustedes lo pueden buscar. Es el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo del 19 al 31. Este primer paso entonces se llama Lectio. ¿Qué dice? En el qué dice tratamos de identificar el espacio, el momento, los personajes, sus palabras, sus acciones, como hacer un contexto de lo que sucede allí, histórico, bíblico, literario. Y todavía no nos preguntamos de forma personal, simplemente, ¿qué dice? Como cuando uno le hacen un examen en el colegio de comprensión lectora, ¿qué dice? ¿Qué puedo inducir? ¿Qué puedo interpretar de ello? Vamos a escuchar entonces con mucha fe. Recuerde que cada vez que proclamamos la palabra de Jesús, quien nos habla. Yo la voy a leer una vez, ustedes la leerán a solas otra vez. Del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús y, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los invito a que lo vuelvan a leer. Si ustedes tienen su Biblia personal, subráyenla, no les dé pena, no les dé miedo, subráyenla. Subrayen las ideas centrales, una frase que les llame la atención, o subrayen los personajes, o subrayen las palabras claves. Acuérdense, aquí en este paso buscamos es entender qué dice, simplemente.
Muy bien, yo quiero comentar algo pues, de lo que aquí leyendo y subrayando un poquito he podido encontrar. Les advierto que estoy también haciendo el ejercicio de la lección divina, no es algo previamente pues, preparado, no, sencillamente voy leyendo igual que ustedes, porque la lección no es una cosa pues como premeditada, sino
que se va haciendo. Bueno, nos encontramos entonces en este Evangelio, hay cosas bien interesantes, acordémonos que Jesús resucita el primer día de la semana. Ese nombre de domingo, pues se lo hemos dado a los cristianos y se volvió popular en todo el mundo, en la cristiandad. Dominus, dies Domini, el día del Señor, por eso domingo. Pero pues obviamente los judíos no le tenían ese nombre. El texto que leemos dice el primer día de la semana, o aquel día, el primero de la semana. Pero miren, incluso como lo dice el texto original en griego, dice temia sabatón, el primero o el primer día después del sábado o de los sábados. Para el judío el sábado es su día principal, el día en que Dios descansó de la obra creadora. Aquí nos dice que en referencia a ese sábado, el primer día posterior al sábado. Con esto ya vamos dando como un indicio a la primacía ya del domingo para la comunidad cristiana. Si ustedes se fijan luego en la primera lectura, el Salmo 117, e incluso en el sentido de esta octava de Pascua que llamamos un gran domingo, de domingo a domingo, estos 8 días es un solo domingo, le estamos dando fuerza para los bautizados al domingo, por eso es tan importante el domingo para nosotros. La primera lectura de Hechos 2:40 y 2:47 nos cuenta cómo los cristianos acudían a las enseñanzas de los apóstoles, a la fracción del pan, alababan a Dios, ayudaban a los necesitados, y dice que acudían constantemente. El Salmo 117 precisamente nos habla también de la misericordia de Dios que es eterna, y de alguna forma pues nos están diciendo las lecturas también que todo esto se da en un domingo. Acuérdense, el primer día de la semana. Toda esta semana los relatos son de apariciones, por eso siempre dice aquel día, esa misma mañana, aquel día por la tarde. Hoy el Evangelio hablaba de aquel día cuando estaba ya anocheciendo en Maús, y este nos dirá ese mismo día, en la noche también. Luego, en el mismo texto va a aparecer en el versículo 24 que ya estaba Tomás, y dice a los 8 días, esto para remarcar el sentido de la octava de Pascua, el domingo. De nuevo, estamos hablando de un domingo. Segundo elemento que quiero resaltar allí. Jesús se aparece y dona, regala 3 grandes gracias, 3 grandes signos. Pues uno es el suscitador de todo, uno es más que una gracia, es una persona. Dice primero que Jesús se puso en medio. Cuando Jesús se pone en medio, el saludo que él hace es paz, Eirinei, paz a vosotros. Cuando nosotros estamos en la Eucaristía, el sacerdote no debe saludar diciendo buenos días o buenas tardes, sino la paz de Dios con ustedes, o el Señor esté con ustedes. Ese será el saludo litúrgico, y San Pablo en sus cartas siempre inicia diciendo la paz de nuestro Señor Jesucristo, o la gracia de nuestro Señor, el amor del Padre, pero siempre ese saludo que nos transporta directamente a lo que el Señor nos da. Segundo, referente a este regalo, la paz, la da al inicio como un saludo, versículo 20, luego les muestro las manos, los pies, el costado, y en el versículo 21 otra vez dice paz a vosotros o paz a ustedes. ¿Qué tan importante? ¿Por qué? Porque el texto nos dice que estaban encerrados por miedo, y Jesús, el resucitado, se presenta diciendo paz en medio del miedo. Más adelante, cuando Jesús vuelve donde los discípulos, versículo 27, es decir, a los 8 días, de nuevo Jesús irrumpe diciendo paz a ustedes. 3 veces se da aquí la paz. Entonces,
qué importante y qué clave esa palabra para entender el texto. Es el primer regalo, en orden pues de cómo está escrito, el primer regalo que da la paz. El segundo regalo que da es que directamente Jesús hace este signo. No sé si se escucha, pero Jesús hace este signo. Sopló. Y nos dice el texto que en griego se dice eneusensen, pero viene de esa raíz neuma, que significa espíritu. Y entonces dice sopló y después le dice recibir espíritu o el Espíritu Santo, el neuma. El segundo don que Jesús nos da ahí, que le da a sus discípulos, es Espíritu Santo. Acuérdense que todo el capítulo 13, 14, 15 y 16 de San Juan, esos capítulos son un diálogo en la cena. Y muchas veces Jesús va a repetir, les voy a enviar el Espíritu. El Espíritu del Padre llegará a ustedes. El Espíritu Consolador, el Espíritu les explicará todo. Algunos autores señalan que este es el día de Pentecostés, por eso este evangelio se leerá de nuevo en Pentecostés, el primer día de la semana. Con la resurrección llega también el Espíritu Santo. Obviamente, San Lucas hará versión de los 40 días de aparición, de la ascensión y de cómo luego habrá una plenitud del Espíritu cuando ellos empiezan a anunciar. Pero desde aquí ya el Espíritu Santo ha llegado. Nosotros también lo hemos recibido desde el bautismo. Entonces, segundo, da el Espíritu Santo. Y tercero, tal vez por esto y por el Salmo 117, el Papa San Juan Pablo II, por también las revelaciones de Santa Faustina Kowalska, pues declaró el Domingo de la Misericordia. Ese es como el título de este segundo domingo de Pascua. Jesús da este tercer don y es: a quien perdonen los pecados le quedan perdonados. A quien le retengan, le quedan retenidos. El don del perdón. Si ustedes quieren un texto bíblico donde podamos entender que Jesús, pues por qué los sacerdotes podemos perdonar pecados y por qué no basta con uno hacer una oración ante un Cristo o así solito para pedir perdón, pues precisamente aquí está la referencia más leal y es: reciban el Espíritu Santo. Esto es un acto de la efusión del Espíritu. A quien perdonen los pecados. Mire que entonces le está dando potencia. Esto es quién es mellizo de Tomás, quién es su otro gemelo. Entonces, cuando leamos la Biblia y aparezcan este tipo de términos, o más bien de temas donde hay un personaje que no sabemos quién es, el mismo autor sagrado nos da la autorización para que nosotros lo veamos ahí. Ahora entonces, para que podamos vivir la lección, metámonos en ese mellizo de Tomás. Y como mellizo es igual al otro o es parecido, listo, tomemos como referencia a Tomás como muy parecido a nosotros, para que podamos también allí pues, hacer pues, nuestra propia meditación. Dice que él no estaba, digamos, presente eso. No ve al resucitado porque no está con su comunidad de los apóstoles. Luego, cuando Tomás aparece, dice Jesús le dice a los discípulos: Tomás, hasta no ver las llagas o las señales de los clavos o del costado, no creeré. Esa es la palabra, otra de las palabras claves, sino la más importante de este evangelio. El verbo pisteo en griego, que significa creer, que viene pues la virtud, la fe, creer. Ayer en Hechos de los Apóstoles, a Pablo le preguntaban muchos judíos que lo escucharan, entonces, ¿qué hacemos? Y él les dice: conviértanse y bautícense. Pero en otra versión dice: conviértanse y crean para que se bauticen. El bautismo solamente se da a quien tiene fe. ¿Y por qué a los niños los bautizan? Por la fe de sus padres. Por eso ellos profesan esa fe y dicen:
en nombre de esa fe que los hacen bautizar. Si no es así, lo que están haciendo es una pantomima, un dramatizado, una cosa poco seria y están jugando con la fe, están jugando pues con el mismo Señor Jesús. Pero pisteo, crean. Entonces dice aquí, Jesús se les aparece, les mostró ese ver, el verbo también de ver tiene mucha importancia aquí, porque dice los discípulos se alegraron al ver al Señor. Tomás dice, si no veo, y luego Jesús le dice, mira y toca las muestras, las llagas, y entonces le dice, dichosos los que crean, pisteo, sin haber visto, el mismo verbo ver. Entonces, ¿qué tan importante es esto? Jesús le dice, dichoso, es el mismo término de la bienaventuranza, macarios o macarios, dichosos. Es una bienaventuranza en la resurrección. Dichosos los que crean sin haber visto. Entonces, para tener presente el tema central, el tema de la fe, por eso hablamos de la fe de Tomás. Yo los voy a invitar para que ustedes, de nuevo, lean el texto, no importa que ya lo hayamos leído, uno no se aprende de memoria el texto, uno cada que lo lee encuentra cosas nuevas. Entonces vamos al segundo paso, léanlo y ojalá escriban en un cuadernito qué me dice a mí. El segundo paso es meditar, ¿qué me dice a mí la palabra? ¿Qué te dice a ti? ¿Qué me está diciendo Jesús para mi vida? Ya no interpretación bíblica, ya no qué le dice a mi familiar, qué le dice a mi vecina, qué le dice a mi esposo o a mi esposa, qué le dice a la iglesia, no, qué me dice en singular. Y lo vamos a escribir ahí. Ojalá pues, me manden si quieren algún comentario y aquí también lo podemos decir. ¿Qué me dice? Vamos a volver a leer. Vamos entonces a releer y al releer vamos a descubrir esa segunda parte. ¿Qué me dice a mí la palabra? Eso lo llamamos la meditación.
No nos dé miedo escribir. Si podemos escribir, lo que se escribe luego lo podemos leer y volver a meditar. Lo que se escribe no se olvida. Es que bueno que tengamos también un poquito aquí escrito lo que hemos podido ir meditando en este momento de la lección divina, este muy bien. Qué bueno entonces entender que no es una letra muerta la Biblia, sino que es una persona viva, Jesús, el que nos habla. Cuando decimos que me dice a mí, no es tanto la palabra como texto escrito, sino el Señor Jesús como persona viva, como Dios. Por eso, qué bueno que ustedes ahí hayan tomado nota. Yo de forma especial destacaba estas palabras: la paz, la
el perdón de los pecados, el don del Espíritu Santo y el hecho de crean. Dichosos los que creen sin haber visto. El Papa Francisco hace unos años, 2 años, larguitos, cuando vino a Colombia nos habló de tocar la carne de nuestro Señor, las heridas. Hacía referencia a este texto, pero también él hace esta interpretación: tocar la carne herida de Jesús, su llaga, su costado. La señal de sus clavos es tocar a Cristo en el hermano sufriente. Esa es una forma como, por ejemplo, a él, y luego él nos lo dijo a nosotros, le hablaba esta palabra. A ti y a mí, ¿qué nos dice hoy el Señor? Vamos a avanzar. Para esto yo los quiero invitar a que nos dispongamos de nuevo para pasar al tercer pasito, oración. ¿Qué me hace responder? ¿Qué le digo a Jesús? ¿Qué es lo que suscita en mí? Si yo soy estos apóstoles, o si yo soy Tomás o su mellizo, ¿soy yo también como Tomás? Hasta poder no creer, hasta no tocar, no tengo certeza. ¿Qué tanta que tengo? Creo en el resucitado. Yo los invito a cerrar los ojos. ¿Qué le digo a Jesús? ¿Qué le respondo? Ya si el miedo me he llenado de su paz, o todavía me falta. ¿Qué le digo a Jesús? ¿Dejo obrar el Espíritu que ha soplado en mí? ¿O definitivamente he cortado la acción del Espíritu Santo? ¿Qué le digo a Jesús? ¿Que creo en Él? ¿O qué signos le pido? En medio de esta crisis, en medio de las dificultades familiares, en medio de los problemas afectivos, creo. ¿Cómo llamo a Jesús? Los discípulos le dicen a Tomás que han visto al Señor, aquí Dios, Señor de la gloria, Dios. Tomás lo resaltará 8 días después como Señor de mí y Dios de mí. Es decir, mi Dios y mi Dios, como dirá luego San Francisco. Señor mío y Dios mío. ¿Cómo le digo a Jesús? ¿Quién es Jesús para mí? Responde, no tengas miedo. Responde a Jesús. Haz una oración y no hablo de beso. Haz una oración que te salga del corazón, que le haya suscitado esta palabra de vida. ¿Qué le digo? Yo te invito a hacer tuya esta canción mientras contemplamos a Jesús también aquí, presente en su palabra y presente en el sagrario de esta capillita, de este oratorio. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, puedo reír, puedo abrazarme, dormir, voy a mirar, vivir. Yo creo en tu resurrección, porque tengo paz en mi corazón, porque puedo entregar y cesar todo este dolor.
resurrección, porque soy feliz junto a ti, porque me amas tanto que esta moriste por mí. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, porque tengo tanto para entregar. Yo creo que tú, Señor, vivirás en mí. Yo creo que tú, Señor, vencerás en mí. Yo creo que tú, Señor, morarás en mí para siempre, Señor. Yo creo en tu resurrección, porque ni el dolor ni mi propio error, ninguna angustia podrá separarme de tu amor. Yo creo en tu resurrección, porque todo lo puedo con tu amor, porque sé que vives en mi vida mejor que yo. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, porque puedo entregar a pesar de todo este dolor. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, porque tengo tanto para entregar. Yo creo en ti, Señor. Yo creo en la fuerza de tu vida. Creo que donde abundó el pecado, más sobreabundó tu gracia. Creo en la fuerza de tu pequeña semilla en nuestro corazón, que al ciento por uno, creo que vives en nosotros. Yo creo en ti, Señor. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, porque puedo entregar a pesar de todo este honor. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, porque tengo tanto para entregar. Y les comparto de las oraciones que hacen algunos de los hermanos que por este medio se han unido. El Señor me dice que tenga siempre encendida, así como el Padre lo envió a Él para que los discípulos creyeran y no tuvieran miedo. Me dice que está acompañando a mi familia en la fe y que no tengamos miedo en estos momentos de tanta angustia, que siempre están con nosotros y con su Santo Espíritu. Gracias, Señor. Nos dice otra feligres, porque siempre tiene la iniciativa de buscarnos, mostrarnos el camino, acompañarnos, invitarnos a seguirte. Nos dice otra amiga, gracias, Señor Jesús, por tu amor. Lo siento en esta palabra cargada de amor, donde me das fortaleza y ánimo de no estar solo. Nos dice también otra amiga, junto a ti puedo amar, abrazar, reír, compartir, esperar. ¿Qué le digo al Señor? Y por último, los invito a pasar a este cuarto paso. Como les decía, la lección no se termina, se sigue. Por eso en este cuarto paso nos vamos a quedar detenidos y ustedes esta semana seguirán mirando, contemplar qué me muestra el Señor.
Los discípulos se llenaron de alegría al ver. Tomás dice, si no veo. Jesús le dice, dichosos los que crean sin ver. Pero se refiere a otra forma de ver. No es con los ojos físicos, no es con pruebas estadísticas como maneja la ciencia. Es ver con la mirada de fe, ver con el corazón. ¿Qué me muestra? ¿Qué veo? Y entonces, ¿qué hago? ¿Qué me hace hacer? Contemplar y actuar. Ver y hacer. María contempla, Marta actúa, no se separa. Contemplación y acción en la iglesia. ¿Qué me hace ver? Los invito a contemplar también desde la oración colecta de la liturgia este domingo. Dios de misericordia infinita, que reanimas la fe de tu pueblo con la celebración anual de las fiestas pascuales, acrecienta en nosotros los dones de tu gracia, para que comprendamos mejor que el bautismo nos ha purificado, que el Espíritu nos ha hecho renacer y que la sangre nos ha redimido. Por Jesucristo nuestro Señor. Este es el domingo que cierra la octava, también llamado domingo in albis, porque era el día en que los neófitos, los recién bautizados, se quitaban el alba que recibían en la vigilia pascual para seguirla portando pero con su vida. Es el domingo que nos invita a vivir la blancura y la limpieza del bautismo, a reafirmar ese bautismo. Eso es Pascua. ¿Qué me hace ver? ¿Qué contemplo esta semana? ¿Qué puedo hacer? Los invito, hermanos, a terminar con esta oración tan linda del Padre Antonio Chevrier, de los Padres del Prado. Aquí delante de Jesús, que está en el sagrario, vamos a hacer nuestra esta oración a Él, que es la palabra de vida. Oh Verbo, oh Cristo, qué bello y qué grande eres. ¿Quién aceptara conocerte? ¿Quién pudiera comprenderte? Haz, oh Cristo, que yo te conozca y te ame. Tú que eres la luz, manda un rayo de esa divina luz sobre mi pobre alma, para que yo pueda verte y comprenderte. Dame una fe en ti tan grande que todas tus palabras sean luces que me iluminen, me atraigan hacia ti y me hagan seguirte en todos los caminos de la justicia y de la verdad. Oh Cristo, oh Verbo, mi Señor y mi único Maestro, habla que quiero escucharte y poner en práctica tu palabra. Quiero escuchar tu divina palabra, que sé que viene del cielo. Quiero escucharla, meditarla, practicarla, porque en tu palabra está la vida, la alegría, la paz y la felicidad. Habla, Señor, tú eres mi Señor y mi Maestro. Quiero escucharte solo a ti
Amén. Mis queridos hermanos, concluimos así este espacio de lección divina. Espero que la podamos aprovechar. El video lo dejaré grabado y lo pondré a YouTube para que puedan también verlo y allí puedan compartirlo con más personas y así lo dispongamos para vivir el domingo que también reconocemos como el domingo de la misericordia. Que como María, la mujer escucha orante y que concibe la palabra dentro de sí, nosotros también concibamos a Jesús, palabra eterna, verbo de Dios, y podamos ser misioneros de la palabra. El Señor los bendiga, que tengan una feliz noche. Para que todo aquel que crea en Él no muera más que vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está